¿cómo están? Hoy les explicaré la segunda parte, que es el quinto caso, sexto caso, séptimo caso con fórmula cuadrática y el octavo caso. Se los voy a explicar. Bueno, seguimos con el quinto caso, que sería trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Ese tiene dos identificaciones que son, que le podemos sacar raíz perfecta y también que es un trinomio, o sea, es decir, de tres términos. Tenemos como ejemplo 4a a la 4 más 8a a la 2b a la 2 más 9b a la 4. Tenemos que tener mucho cuidado porque este caso se asimila al tercer caso. Como pueden ver, son de tres términos y se les puede sacar raíz al primer y al último término. Entonces, mentalmente, hacemos estas raíces. 4a a la 4, le sacamos raíz y eso da 2a a la 2. Y ahí 9b a la 4, la raíz sería 3b a la 2. Entonces multiplicamos como si fuera el tercer caso. 3 por 2, 6, y el doble de 6 es 12. Entonces vemos que no nos da. Entonces, como no nos da, en la mitad sí pertenecería al quinto caso. Entonces el resultado, que fue 12 a la 2b a la 2, lo dejamos a un ladito. O sea, el resultado que nos dio el tercer caso lo dejamos a un ladito, que no se nos olvide. Entonces, nosotros tenemos 8 a la 2b a la 2. ¿Cuánto nos falta para llegar a 12 a la 2b a la 2? Pues nos faltaría 4 a la 2b a la 2. Entonces lo colocamos aquí, con el signo, ¿no? Entonces aquí, como está el más, el término, aquí lo pasamos a menos también con el término, pero igual. Solo cambiaría el signo. Después abrimos paréntesis, bajamos este término, ¿sí? Y colocamos en sí la respuesta, que sería 12 a la 2b a la 2. Y aquí lo podemos ver. Después bajamos el signo y bajamos este término también. Cerramos paréntesis, colocamos el signo menos, el 4 a la 2b a la 2, entre los dos bajamos. En este sería como el proceso del tercer caso. Entonces le sacamos la raíz de 4 a la 2, que sería 2a a la 2, más, porque los signos son más, raíz de 9b a la 4 sería 3b a la 2, cerramos paréntesis, y que no se las olvide, como si fuera el tercer caso, siempre al cuadrado, menos 4 a la 2, b a la 2, aún nos seguimos bajando. En esta, seguimos bajando estos términos, que sería 2 a la 2 más 3b a la 2. Lo cerramos entre un paréntesis y aquí colocamos menos por menos da más. Entonces, la raíz de 4 a la 2b a la 2 sería 2 a la 1b a la 1. Pero entonces, pues es la regla gramatical algebraica que pues no vamos a colocar el 1 aquí. Después cerramos paréntesis y es totalmente igual, como podemos ver, pero con diferente aquí, diferente signo. Vamos cambiando el signo. De últimas, o bueno, de antepenúltimas sería bajar, o sea, agrupar este término, estos tres términos en un paréntesis y estos otros tres términos en el otro paréntesis. Es como quitar los paréntesis. Y ya para finalizar sería organizar los términos de forma descendente o ascendente. Nosotros lo tenemos organizado de forma ascendente. Entonces, la respuesta en sí sería 2a a la 2 más 2ab más 3b a la 2 entre un paréntesis, y en el otro paréntesis sería 2a a la 2 menos 2ab más 3b a la 2 en otro paréntesis. Entonces, esta sería la respuesta del quinto caso. Bueno, seguimos con el sexto caso, que es trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Esta tiene una identificación que sería que el primero siempre tiene que ser una variable y tiene que tener raíz. Segundo, que
debe ir, en el segundo término, tiene que ir un coeficiente y una variable, y el tercer término, por último, siempre tiene que ser un coeficiente, y no debe irse acompañada de ninguna variable, o no tiene que ser una variable, siempre tiene que ser un coeficiente. Entonces, tenemos como ejemplo x a la 2 más 5x más 6. Abrimos paréntesis. Le sacamos la raíz de x a la 2 y eso sería x. Entonces la x la colocamos en los dos paréntesis, como pueden ver. Entonces conservamos el signo positivo y aquí hacemos operaciones de signos. Más por más da más. Entonces buscamos un número que al multiplicarlo nos dé el último término y al sumarlo nos dé el segundo término. Entonces sería 3 por 2, 6, y sumándolo sería 3 más 2, 5. Pero tienen que tener muy en cuenta que este 2 no puede ir aquí y el 3 no puede ir aquí. El mayor siempre tiene que ir de primeras, en el primer paréntesis. Entonces, esta sería la respuesta. Ahora les voy a hacer como unas claves para que pues no se equivoque. Marica, y me confundí. ¿Por qué? Bueno, seguimos con el séptimo caso, que sería trinomio de la forma x a la 2 más b más c. Esta se asimila mucho al sexto caso, sino que aquí ya cambia como el primer término. ¿Por qué? Porque el primer término ya vamos a tener un coeficiente que nos acompañe la variable. Entonces tenemos el mismo ejemplo que sería 6x a la 2 menos 7x menos 3. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que el primer término nos va a dividir a estos tres términos, a estos tres coeficientes, pero solo vamos a coger el coeficiente, no la variable. Entonces sería 6 por 6, 36, x a la 2, pues lo bajamos, el signo. Otra de las reglas es que el término a la mitad lo vamos a dejar indicado, como podemos ver aquí. Entonces aquí multiplicamos 6 por 3, 18 con el signo y todo sobre el primer término. Entonces, como podemos ver aquí, así sería como la respuesta. 6x a la 2 menos 7, abrimos paréntesis, 6x será un paréntesis, menos 18 sobre 6. Entonces, podemos ver aquí que el 7 sale y el 6 entra. Entonces, esto es para que nos dé el resultado. Entonces, la regla siempre va a ser que el 7, el coeficiente que está en el paréntesis sale, pero no la variable se queda ahí, ¿no? Intercambian los coeficientes. Entonces colocamos el 6, los dos paréntesis, con las variables, y buscamos un número con los signos menos más. Ok, 9 por 2, 18, y todo sobre el primer término que sería 6. Entonces tenemos que encontrar dos coeficientes que un numerito nos divida a un paréntesis y el otro numerito al otro. Entonces, esos dos numeritos serían el 3 que mide al primer paréntesis y el 2 que mide al segundo paréntesis. Entonces, aquí sería, como pueden ver, 3 por 2, 6, x menos 3 por 3, 9. ¿Sí? Entonces ya seguimos con el segundo coeficiente que nos va a multiplicar a las segundas canastillas o paréntesis. Entonces podemos ver que 3 por 2, 6, x más 2, qué pena, 1 por 2, 2. Entonces, como pueden ver ahí, entonces la respuesta final sería, el primer paréntesis sería 2x menos 3 y el segundo paréntesis sería 3x más 1. Entonces, esta sería la respuesta final. Bueno, seguimos con trinomio ax a la 2 más bx más c, pero con fórmula cuadrática. Entonces, como ejemplo, tendríamos 6x a la 2 menos 5x menos 6. Bueno, entonces la fórmula sería menos b más menos la raíz de b a la 2 menos 4ac todo sobre 2a.
Entonces, esa sería la forma. Entonces, nosotros vamos, las letras van a tener un coeficiente. La A va a tener como coeficiente el 6, el B el 5 y el C el 6, el menos 6. Entonces, aquí tendríamos que como reemplazar valores. Entonces, la fórmula nos dice que menos B. Entonces, menos, entre paréntesis, porque una de las reglas es que no pueden quedar dos signos, o sea, pegados, los separamos entre paréntesis, más menos la raíz de B a o sea, entre raíz B a la 2. Entonces, menos, entre paréntesis, menos 5 al cuadrado, o a la 2. Después sigue menos 4 por 6 por C, y C valdría 6, entonces lo cogemos como menos 6. Todo sobre 2A, y 2A sería 2,6, o sea, 2,6. Entonces les pondríamos así: x es igual a 5 más menos 5 a la 2 es 25, y esta operación 6 por 4, 24 y 6, hacemos esta operación menos por menos da más, entonces 144 sobre 12, porque multiplicamos aquí 6 por 2, 12. Entonces eso nos dio 169 sobre 12. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es multiplicar, sumar primero que todo 5 más 13 sobre 12, y eso es igual a 18 sobre 12. Entonces lo descomponemos, y lo mínimo que lo podemos descomponer es a 3 medios. Entonces diría así: este coeficiente de abajo coge la variable, colocamos si aquí está sumando, pasa a restar en el paréntesis, menos 3 en paréntesis, y ahora lo vamos a hacer con menos, porque es más menos. Entonces 5 menos 13, eso es igual a menos 8, lo vamos descomponiendo, menos 4, menos 2, 12, 6, 3. Entonces eso lo reducimos a lo mínimo, y eso nos daría 2 tercios. Entonces el numerito de abajo coge la variable, que es 3x, entonces aquí como está restando, pasa a sumar, y ponemos el número de arriba, más 2. Entonces la respuesta en sí sería: el primer paréntesis 2x menos 3, y el segundo paréntesis 3x más 12. Entonces esto es como saberlos manejar y reemplazar valores. Bueno, seguimos con el octavo caso, que es cubo perfecto de binomios. Este caso ya no es al cuadrado, sino al cubo, o sea, numerito 3. Tenemos como ejemplo, primero vamos con las identificaciones, que siempre van a ser 4 términos, y siempre tiene que tener cubo perfecto, es decir, raíz cúbica perfecta. Entonces, como ejemplo, tenemos 8x a la 3 más 2x a la 2 más 6x más 1. Entonces la regla sería el primero al cubo más la raíz del primer término al cuadrado, y la raíz del último término. Entonces eso podríamos ver ya convirtiendo la raíz de, bueno, primero colocamos el 3, la raíz cúbica, colocamos aquí la raíz de 8x a la 3, y la raíz sería 2x, pero eso tiene que ir al cuadrado, y pues la raíz de 1 es 1. Entonces igual, esto sería primero operamos las potencias: 2 por 2, 4, 4 por 1, 4, y 4 por 3, 12, x a la 2. Esto sería el segundo término. El tercer término sería, o la segunda regla sería 3 veces
abrimos paréntesis, la raíz del primero y la raíz del último a la primera. Entonces eso daría 6x y eso sería el tercer término. Pero la respuesta sería la raíz del primer y el último caso y todo al cubo. Entonces sería 2x más 1 todo al cubo. Esa sería la respuesta.